This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Se despertó con el regusto amargo a tabaco en el fondo de su boca, justo donde el aliento se precipita garganta abajo. Sobre sacos de heno cuidadosamente dispuestos pasaba cada noche, a techo, encerrado en uno de los pañoles del puerto. Era un refugio humilde, un espacio donde guardaba no solo sus útiles y pertrechos de trabajo, sino también los restos de toda una vida trasegando a diario por los muelles, entre los charcos que aquella primavera lluviosa había ido esparciendo por el suelo. Sus articulaciones toleraban mal el exceso de humedad. Le costaba poner en marcha su cuerpo, que no arrancaba hasta pasado el mediodía. La tos constante, machacona y pertinaz, tampoco le abandonaba. La jornada se presentaba especialmente ajetreada. Se esperaba la llegada de una enorme corbeta de 4 palos que arribaría procedente del Báltico cargada de trigo, avena, cáñamo y alquitrán. Todo el personal del puerto estaba avisado. Un barco así generaría importantes beneficios incluso para alguien como él. Una oportunidad que no debía perderse, aun a costa de maltratar su osamenta adherida a la fina piel. Algunos opinaban de él y su mulo que se habían convertido en un estorbo, que los nuevos ingenios mecanizados incorporados a las labores portuarias, implacables, más eficientes y seguros para el transporte de mercancías, los habían convertido en una antigualla. Una sombra nostálgica ambulante. Otros, más compasivos con el pobre Anastasio, conocedores de su pasado, reconocían su legado calculando a grosso modo la cantidad de productos y efectos que pudo llegar a mover, y sumarían toneladas. Recuerdos de un tiempo lejano, cuyos brillos se fueron apagando. A las 13:50 el castillo de proa del enorme buque asomaba por la cabeza del dique exterior. Su arboladura se deslizaba imponente tras los muros del espigón. Del pico de mesana colgaba la bandera rusa. Todo estaba preparado para el recibimiento de un barco tan especial, el mayor en la historia del puerto. No habían arrancado las notas de sus instrumentos la banda de música contratada para la ocasión, cuando un chirrido rasgó el silencio creado por la expectación del momento. Como un aguijón se clava en la piel desnuda. Así el ruido del destartalado carro, del viejo Anastasio tirado por el cansado mulo, atrapó doliente la atención del público allí congregado mientras abandonaba el puerto para siempre. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, como suele ser habitual, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Los contenidos son variados e interesantes, siempre con la mar como protagonista. Para empezar hablaremos con Capucine Trosset, autora del libro Taratari, mis alas, mi libertad, editado por Almayer, libro del que ya hemos hablado en este podcast. Regatista, pero sobre todo navegante, Capucine nos relatará su experiencia vital, aquejada por una enfermedad que la debe mantener alerta para evitar luxaciones o roturas en sus articulaciones. Un buen día decidió lanzarse a cruzar el océano Atlántico desde el sur de Francia. Pero eso no es todo. Lo hizo a bordo de un pequeño velero empleado como embarcación de pesca en Bangladesh. Barco de yute que reconstruyó con materiales reciclados, usando elementos algunos de los cuales te dejarán con la boca abierta. Lo consiguió y por eso plasmó sus vivencias durante esa travesía en un libro, vivencias que hoy comparte con todos nosotros. También hablaremos de pesca, porque en Asturias el erizo de mar se come. Conocido como oriciu, en esta época del año se convierte en un manjar que puede degustarse en la mayoría de chigres y sidrerías, regado como corresponde, con botellas de sidra escanciada. A la pesca del oriciu se dedica Pablo Riesgo, y de ella sabremos algo más. También entre los contenidos del capítulo de hoy está la meteorología. De circulación atmosférica, frentes y generación del viento nos pondrá al corriente Javier Suárez. Los libros de Librería Robinson, los personajes de las Españas de ultramar y sus exploraciones con Josu Jiménez y el análisis náutico de Roberto Bucetas completan este episodio que ya comienza
recordándote antes que si tienes algo que vender, ya sea producto o servicio náutico, A Son de Mar te ofrece la posibilidad de anunciarte con nosotros como plataforma desde la que llegar a tus clientes. Cada vez somos más. Comenzamos. En ocasiones la vida nos pone a prueba y las circunstancias que nos rodean parecen volverse en nuestra contra. Por regla general son periodos coyunturales que vienen y van y que mal que bien afrontamos como podemos. En el caso de que nos veamos obligados a sufrir una enfermedad que cursa dolor y nos dicen que nos acompañará toda la vida, la situación nos pone ante una realidad con la que nos veremos obligados a vivir. Cada uno tiene sus recursos y nuestra protagonista de hoy ha sabido encontrar en la mar su mejor bálsamo. Tanto es así que a bordo de un pequeño velero reconstruido con materiales reciclados cruzó el océano Atlántico cuando muy pocas personas creían en que lo lograría por el aspecto de su embarcación y la aparente fragilidad de su salud. Se llama Capucine Trochet, el barco Tara Tari, y esta semana presenta en España el libro del que hablamos en el anterior capítulo, que editado por Almayer lleva por título Tara Tari, mis alas, mi libertad. Capucine Trochet, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye, en el anterior podcast hablamos con Juan Melgar de Librería Robinson, donde has presentado el libro de tu historia plasmada en sus páginas. Hoy te tenemos a ti para conocerla más en detalle y saber algo más de tu trayectoria como navegante y regatista. ¿Cuándo te haces consciente, Capucine, de que tu relación con la mar, digamos que iría más allá de disfrutar momentos circunstanciales de ocio? Pues mira, yo no vengo de una familia de marineros, sino que he estado más de montaña, ¿no? Uh-huh. Y estuve en los Andes, en Chile, en las montañas, y un día del norte hacia el sur, y en un momento pues crucé el estrecho de Magallanes, y más al sur pues era Antártida, y me apetecía ir, y no sé, pasó como algo que me necesitaba ir. Uh-huh. Entonces volví en Francia y pensé, tengo que aprender a navegar. Y a partir de ese momento, pues todo empezó. Vaya, se aprendiste. Llegaste a competir en clase mini y clase 40, donde forjaste una relación de amistad con Ana Corbella. Juntas conocisteis, sí. Por cierto, Gijón, ¿no? Sí, bueno, nos conocimos, sí. Yo desde París me fui en Lorient, en Bretaña, para aprender a navegar en Mini 650. Sí. Y pues sí, con Ana pues nos liamos de amistad navegando en el campeonato del mundo de clase 40. Uh-huh. Y lo pasamos bien, y entonces luego pues nos vimos en Barcelona y sí, una amiga. Qué bien. Oye, es preparando la Mini Transat, una de sus ediciones, cuando tu cuerpo empieza a dar señales de tu enfermedad, Capucine. ¿Cómo encajas las primeras noticias y cuál es el proceso que inicias de reconstrucción de objetivos y metas? Bueno, a mí siempre me ha tocado tener problemas de rodilla o de algo que un tobillo, algo que no funciona y que no va bien, pasando días y días en un fisioterapeuta. Entonces, pues nada, todo siempre muy positiva, de rehabilitación y de volver a entrenar. Uh-huh. Pero siempre la cosa iba mal, y los médicos un día me dijeron que ya no era posible más. Así que eso me hizo, no sé, pensé, a ver, ¿cuál es mi sueño? ¿Es la competición? ¿Es esto? ¿O vivir algo fuerte en el mar? Y entonces pensé, pues no, me voy a concentrar sobre lo que realmente me importa, es estar en medio del mar. Hemos dicho que la mar es tu bálsamo más preciado, ¿no? Cuando todo parecía acabarse, empieza la aventura que relatas en el libro A bordo de Tara Tari. Sin intención de destripar el libro, que por cierto he leído y me ha parecido una delicia, Capucine, este pequeño velero, el Tara Tari, viene a dar respuestas a las preguntas que se crean fruto de tus nuevas circunstancias, ¿no? ¿Cómo se inicia vuestra relación? ¿Fue un amor a primera vista o te costó reconocerlo como el mejor compañero de viaje? Sí, tienes razón, es un poco amor a primera vista. Es algo que no te puedo explicar bien, ¿no? Sino que me parece que es algo muy coherente. Es decir, que yo con mis problemas de salud, mis articulaciones se pueden torcer y siempre estoy con dolores o con cansancio, ¿no? Sí.
Pues entonces el mini era algo muy, muy físico. El taratari lo es, pero no es tan fuerte así. No hay winch o no cambias de vela. Es algo que más corresponde, ¿no? a mi salud, a lo que mi cuerpo puede hacer. Entonces creo que ha sido el encuentro perfecto entre un barco y un cuervo un poco especial. No muy débil, no, pero para mí lo que es realmente importante es que sea coherente la cosa, el dúo entre el barco y el capitán, ¿no? Tú tienes tu historia y también Taratari tiene la suya, ¿no? ¿Qué tipo de barco es? Cuéntanos. A ver, Taratari es un pequeño velero, muy, muy pequeño, muy bajo al agua, que ha sido construido en Bangladesh por un amigo mío que se llama Corentin Châtel-Perron, y tiene una particularidad, es que es el primer barco construido con yute, ¿sabes? La bolsa de café o de patatas, ¿sabes? Y con una resina poliéster. Y entonces también se utiliza material de segunda mano, tienes, no sé, todo una ventana que viene de un carguero ahí de Chittagong, en Bangladesh, es todo, no hay electrónica, no hay motor, no hay nada. Y entonces la idea era, pues, que la perfección, ¿no? Se puede definir, no es cuando no puedes añadir nada, sino cuando ya no puedes quitar más nada. Es una frase de Antoine de Saint-Exupéry que es muy representativa, ¿no? De la filosofía a bordo del Taratari. Y entonces, pues eso, muy especial ese barco. Corentin volvió de Bangladesh a Francia y yo entonces todo coincidió bien. Cuando yo salí del hospital, pues me encontré con el barco y todo. Y la historia es la que cuento en el libro. Sí, es la historia que cuentas en el libro, la tuya, con Taratari, un pequeño velero que se utilizaba en Bangladesh para la pesca, además, me parece, ¿no? Sí, es un barco es un velero que mide 9 metros, 2 de ancho, y que tiene esa particularidad, ¿no? De esa muy, muy bajo al agua, de unos 50 centímetros, tal vez. Entonces lo hace que lo vives todo muy fuerte porque tienes una gran proximidad al agua. Sí. Cuenta, por cierto, como lo has reconstruido con material reciclado, cuenta, como decimos, con unas crucetas peculiares que no diremos de qué están hechas. Para que ¿No lo digo o lo digo? No lo diremos. Para quien quiera saberlo, compre tu libro. Lo que sí te puedo decir es que muy a mí buena idea. Me dejó flipado, a mí me dejó alucinado la solución que conseguiste para las crucetas de Taratari. En el momento cuando lo hice, pues no me di cuenta. Ya. Solo fue mucho después. Sí. Lo más sorprendente es lo que llegaron a soportar esas crucetas, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, alguien llegó... Todo bien, siguen en el puesto. Siguen en su sitio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Alguien llegó a comparar a Taratari como cubo de basura, ¿no? Tú preferiste huir de un tono tan ofensivo, refiriéndote a él como recipiente de solidaridad por la ayuda que recibiste de muchas personas, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto. Sí, mira, siempre digo que hay dos miradas posibles. Sí. O me ven como alguien totalmente loca que va tomando riesgos a morir por algo. O ven a una debilidad, pero con una locura dulce, ¿no? Que me permite ir a por mis sueños y probarlo. No digo que lo voy a lograr, sino que lo voy a intentar. El proyecto, digámoslo ya, era cruzar el Atlántico partiendo del sur de Francia, ¿no? Y efectivamente no todo el mundo lo entendió. No, pero no, nadie lo entendía. A mí me decían de loca, de lo que es un suicidio, algo muy fuerte, muy agresivo, pero yo pensé, no digo nada, lo voy a intentar. Y para mí era fácil de pensar si ya no hay placer, si tengo miedo, pues no voy. Oye, así de sencillo. Cappuccini, ¿qué buscabas con este viaje? ¿Cuál era el objetivo? Creo que necesitaba vivir. Es algo cuando te pasas meses y meses en una cama de hospital, la cosa, bueno, la vida la ves
de una cierta manera. La gente te viene a ver y a veces ya no, bueno, las visitas se hacen pocas porque la enfermedad siempre da miedo a los demás o no sé. Ya. Y entonces hay cosas difíciles de la vida, pero yo pensé, quiero respirar mi libertad, mis sueños, quiero vivir esto. Y no podía andar. Cuando me fui, pues no andaba bien, pero el velero me daba esas alas para ir, para soñar, para... Uh-huh. De alguna manera, algo posible. De alguna manera, en el hospital llegaste a pensar que la vida se te iba, ¿no? En realidad, en una cama, y eso era lo que no querías. Sí, es algo, no sé, es muy difícil de explicarlo, pero ves la vida que te está pasando al lado, la gente quejándose de todo. Me acuerdo de una persona que me llamó a decir que me dice, ¿qué tal? Yo bien, porque sé que no le importaba mucho la respuesta. Y le digo, ¿y tú qué tal? Dice, ay, no puedo más, que con la boda, que compramos una casa, la obra, no sé qué, el trabajo, tengo tanto trabajo que no me da tiempo. Y yo pensando, pero se está quejando de una vida genial. Ya. Ojalá pudiese yo quejarme de esto. Yo pensando, pues es muy difícil compartir el dolor, lo que es difícil. Y creo que eso, en el mar hay tanta vida, todo es muy puro, no sé, a mí... Todo es vida y muy diferente un día de otro, ¿verdad? Aunque el mar siempre sea el mismo. Sí, pero hay algo muy no sé, de honestidad, ¿no? Me parece, no sé, muy difícil para mí explicarlo, pero es algo fuerte que te hace sentir vivo. Y yo de sentirme viva creo que era lo que necesitaba. Capucín, el viaje lo inicias en 2011, llegas a Martinica en 2013, obligada Claro. por las circunstancias de navegar a la vieja usanza, digamos, ¿no? Sin motor Sí. y a merced de los elementos y una meteorología que, como cabía de esperar, no siempre iba a ser benigna contigo. No, porque como no lo sabía, por ejemplo, al zarpar de Lanzarote, pues nos pilló. En ese momento estaba con un amigo que se llama Maxime Drenot, porque ya no había autopiloto. Y entonces no podía ir yo sola, así que una amiga tenía que estar, pero no quiso. Y entonces ese amigo y nos pasamos, no sé, en 11 días tal vez para llegar a Cabo Verde, nos pilló una tormenta durante 9 días y 9 noches y es todo sobreviviente. Y ha sido muy difícil, pero te lo tomas, ¿sabes? No, el miedo es algo sano, que no te hace pensar que eres un superhéroe o lo que sea, pero piensas, necesito, como quiero vivir, pues doy lo mejor de mí misma. Desde luego. Un viaje que hacéis a bordo, como volvemos a repetir, de Tara Tari, un barco que, todo hay que decirlo, Capucín, tampoco estaba en un estado impecable, ¿no? No, no lo es, pero a ver, para mí si puedes identificar los riesgos, pues entonces reducirlos y todo pues puede salir bien. Y al final sigo navegando con el barco ahora, pero ves, no pasó cosas muy difíciles porque siempre lo puedes, bueno, pensar y pensar. Eso lo cambio, escuchas cada ruido, cada sonido que puedes escuchar en el barco, te da algún mensaje. Y, sí, pero creo que no hay nada fácil en la vida. Eso creo que es como una metáfora, ¿no? De todo. Sí, estamos hablando de un barco pequeño de 6 metros de eslora, de eslora de flotación. Me llamó especialmente la atención que no tiene orza. Y digamos que bueno, fue una solución que tuviste que incorporar o que tuviste que hacer, tuviste que buscar la manera, ¿no?, de que el barco ganase estabilidad. ¿Cómo lo conseguiste? Pues mira, yo creo que el barco ha nacido bien porque tal vez se parece muy pequeño, lo que sea, pero ya casi estamos a mitad de la vuelta del mundo. Y el arquitecto que dibujó ese barco es uno de los mejores, que también dibuja los barcos que pueden ganar el Vendée Globe, los trofeos Jules Verne, lo que sea de más barcos, de los más rápidos del planeta, ¿no? Así que eso te da confianza. Y entonces después hay eso de haberlo hecho todo, pues lo conozco bien. Y entonces
no sé cómo decirlo, pero ¿Viste? Tengo confianza y lo conozco y no sé, yo nunca dudé de su capacidad de lograrlo. Ya. Nunca. ¿En algún momento viste peligrar vuestra integridad y la de Taratari? A ver, sí, pero como te lo digo, como te lo decía, para mí hay algo coherente, ¿no? Ya. Para mí es un equipo y la tripulación y de función de equipo ha sido genial. Taratari era como parte de mí y yo soy parte de él. No sé, es algo para mí eso, de equipo más que tripulación. El viaje lo fuiste haciendo por etapas. En el Mediterráneo fuiste recalando en diferentes puertos, cruzasteis el estrecho de Gibraltar, como es lógico, rumbo a las Islas Canarias, y de Lanzarote a Martinica. ¿Cuánto tiempo echasteis? Pues mira, de Lanzarote primero hacia Cabo Verde, 11 días, de la línea de Concepción a Lanzarote, 11 días, después esperando la buena temporada, después de Lanzarote a Cabo Verde, 11 días, y después de Cabo Verde a Martinica, pues unos 26 días, me parece, que ha sido bastante bien, me parece, pero era en febrero con un aliseo bien estable y muy fuerte, mucho viento. Navegaste junto a tu amigo Maxim. ¿Cómo fue la convivencia a bordo en un barco tan pequeño? Tan pequeño, pues mira, muy bien, porque la verdad es que hay uno fuera y otro que se está durmiendo, y después pues todo bien, porque yo creo que soy una persona bastante positiva y cada día quería celebrar algo, no sé, una bonita puesta del sol o una ola, unos delfines, lo que sea, las estrellas. Entonces, pues, no sé, todo ha ido bien, nos conocemos bien y para mí que es como un hermano ahora, un hermano de sal. Es algo muy fuerte, pero sí, es... Porque creo que cuando, ¿sabes? Te hablé de esa tormenta hacia Cabo Verde, cuando estás en esos momentos en el que cuando le basas el timón, pues también le confías tu vida, hay confianza. Como casi nunca puedes confiar en alguien, porque a mí nunca me pasó aquí tienes mi vida en tus manos. Sí. Y nos vemos en una hora o media hora. Pero entonces, no, la convivencia muy bien, todo bien. Hay que, no sé, era siempre algo positivo, no hay palabra negativa, no nada, porque... Una de las cosas que quedan claras después de leer el libro es lo que comentas, ¿no? Que le sacas partido a la más mínima cosa. Sí, porque... Mira, cuando estás siempre todo el día en el teléfono, en el ordenador, lo que sea la pantalla, ¿no? Que te absorba todo el cerebro, pues no puedes fijarte en nada más. Así que cuando ya no tienes las pantallas delante, pues te fijas entonces en lo que te dicen las olas, lo que te dicen las estrellas y entiendes todo mejor. De dónde vienen, no sé, de dónde viene el viento, qué rumbo hay que tener, porque las estrellas están aquí y ahora. No sé, es como un gran libro y de repente pues lo puedes entender, puedes saber y más que nada saber que tienes tu sitio, que aquí estás porque puedes estar. Creo que eso es algo muy, muy fuerte que he vivido. Sí. Oye, ¿y hasta qué punto marcar unas rutinas a bordo es importante? Mira, ¿hasta qué punto? Es importante porque de repente no tienes, no sé, es una buena pregunta, pero es que te pasan cosas, el tiempo no significa la misma cosa, porque siempre duermes por una hora o dos, y después el sol cambia todo porque vas cambiado, ¿no? Al ir más al oeste, pues cambian las horas y todo. Entonces es necesario, porque los días se parecen muchos, pues tener algo siempre, pero es algo un poco especial, porque de un lado pues lo necesitas y se tiene que hacer, escribir latitud, longitud, todo, y de otro lado pues
hay ese espíritu de libertad que piensas, pues nada, lo dejo yo ahora, no, me da igual qué día, qué hora, solo estoy aquí. Pero es importante, creo, porque si no, pues puedes estar en un estado de locura, sí, un poco especial. Bueno, llegáis a Martinica. No sé si la fotografía del interior del libro corresponde a la llegada. Las condiciones que se ven en ella son fantásticas. Sí, lo es el día mismo. Sí. Vais un poco rizados, no obstante. Sí. Pues casi toda la travesía se hizo con la vela mayor bajada, porque mucho viento. Un aliseo yo no tenía nada para saber con precisión, ¿no? Pero se ve que habían como 30 nudos de viento, como por lo menos, ¿no? Y eso es mucho para mi pequeño velero. Oye, y cuando pusisteis el pie en Martinica, ¿qué sensaciones te embargaron, Capucín? Pues muy especial, la verdad. Ya. Creo que había como una tristeza porque ya se estaba acabando algo. Y creo que si mis padres no habían estado ahí esperándome en el andén, pues creo que no nos habríamos parado aquí. Y no sé, es algo muy especial, pero te cuesta un poco volver, ¿sabes? Después de una gran travesía así, pues hay días o tal vez más, semanas, en que estás aquí sin estar, es un estado intermedio, ¿no? Yeah. Después de este viaje y la experiencia de ¿cuántas millas recorristeis? En todo, no sé con precisión, ¿no? Pero en la travesía del Atlántico han sido 2.400 millas. 400, sí. Y antes no lo sé con precisión. Como te lo digo, no tengo ordenador ni nada. Lo tengo todo apuntado en el cuaderno, sí, pero no, ahora mismo no lo tengo en memoria. No dedicas tantas páginas en el libro, pero después de esta aventura, ¿a qué has dedicado tu tiempo? Ya nos has dicho que Taratari sigue en forma, ¿no? Sí, pues mira, recién estuve navegando con otro amigo que se llama Cyprien Verseux y estuvimos navegando de Guadalupe hacia, bueno, lo intentamos hasta la Guyana Francesa, pero resulta que se nos ha roto el timón. Uh-huh. Así que tuvimos que dar vuelta, pero Taratari está bien y nada, todo bien. Las sensaciones iguales. Sí. No, bien. Sigues navegando con él, ¿no? Como nos comentaste. Sí. ¿Y por qué zona? ¿Por la Bretaña? ¿Por el norte de Francia? No te digo, sigo en las Antillas, pero estás en las Antillas. De hecho tuve problemas de salud, así que tuve que parar, porque mi salud no es algo que se cura, ¿no? Así que voy navegando, ocupando de mi salud, todo, depende, con paciencia. Bueno, pues una aventura como pocas, ¿no? Por eso se ha plasmado en las páginas de un libro, Taratari, mis alas, mi libertad. Este es su título y ayer se presentaba en librería Robinson. Con su autora, la persona que ha vivido en primera persona cada una de las páginas, hemos hablado de su experiencia a bordo de Taratari junto a su amigo Maxime Renaud, su hermano de sal, como lo calificas, Capucín. Sí, lo es, sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Ha sido un verdadero placer. Esperamos que no hayas perdido tu capacidad para disfrutar, ya vemos que no, y sacarle partido a lo más pequeño. Pues muchísimas gracias por todo. Me hace realmente mucha ilusión poder compartir toda esa historia, porque a mí me ha sido sentir mucha felicidad, así que si esa felicidad la puedo compartir, pues genial, me encanta. Pues gracias por tu tiempo y tu vitalidad. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Gracias, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Change is constant, learning to flow. All the unknown, lemons thrown. May look different from what you've dreamed. Colors and contrast making it art. What if happy can
thought I was lacking. Then I realized all is within. All your thoughts, friend or foe. It's your choice which way you go. What if happy can be built? Turning into all that's good. Lucky I learned what lemons can do. Lucky they let me here with you. Todavía estamos a tiempo de hablar de la pesca del oriciu, que es como conocemos en Asturias al erizo de mar. Una delicatessen para muchos, una delicia culinaria que regada con botellas de sidra pues se convierte ciertamente en un manjar. No es difícil estos días ver las barras y expositores de las sidrerías repletas de cajas de oricios de Asturias, después de la veda impuesta por las autoridades del Principado con el fin de proteger la especie. Hablamos de la pesca del oricio con Pablo Riesgo, conocido de este podcast, que ya nos visitó en otra ocasión para hablar de la captura del percebe. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Bien, por aquí. Muy bien. Hoy tuviste día de pesca del oriciu. ¿Qué tal fue la jornada? Bien, tuvimos el jueves, el viernes, descansamos el fin de semana y luego tuvimos también ayer y hoy. Bueno, ya el año pasado se pudo capturar el oricio, el erizo de mar. Volvía a la pesca del oricio desde que se vedara en 2016. Pablo, ¿podemos hablar de recuperación de la especie o no conviene todavía lanzar las campanas al vuelo? A ver, hay cantidad de oricio, Nosotros vamos las mareas vivas y estamos cogiendo cantidad de oricio. Y luego hay unos arribazones de la hostia, o sea que cuando digamos que en 3 o 4 días dejamos una zona limpia, en las siguientes mareas, cuando vuelva a haber otra vez, que suelen ser como a la semana y media, 2 semanas, vuelva a estar todo repleto de oricio otra vez. Uh-huh. ¿Eso a qué se debe? ¿A la capacidad reproductiva que tiene la especie o a oricios que hay fuera y los trae la marea para adentro? Bueno, es que digamos que ahora, antes el oricio, digamos que los pedreos estaba más, lo ocupaba el pedreo entero, y ahora están, por lo que sea, por la temperatura, por el clima, por lo que sea, están más metidos en agua. Entonces, bueno, no hay como antes que entraban casi a varar y un tamaño de la hostia. Los sigue habiendo grandes, buenos, pero están, digamos, en un poco más de agua. Ya. Entonces sí que sigue habiendo cantidad bastante. Lo que cambia, digamos, pues la técnica de cogerlos, que se cogen un poco en un poco más de profundidad y bueno, y eso, básicamente. En Asturias es un producto muy cotizado, ya lo hemos comentado. La sobreexplotación para consumo propio estuvo entre las causas de que la especie peligrara, Pablo, pero no fue la única razón, ¿no? Ya, bueno, hubo muchos factores que bueno, sí, que se pescaba mucho, sí, pero luego, ya te digo, factor climático, factor temperatura del agua, que también influye el clima, y vamos, muchos factores, sí. Ya. Sí, bueno, yo tenía unos amigos, de hecho, que para ellos era un ritual, ¿no? Cuando se iniciaba la temporada del oricio, bajaban al pedrero con una botellina de cava y allí abrían los oricios directamente y se tomaban la botellina como la primera de la temporada. Mira tú por dónde. Hasta el día 31 de marzo dura, ¿no?, la presente campaña. Sí, antes creo recordar que, bueno, no había tampoco una veda propiamente dicha. Lo que pasa que el oricio te marca, digamos, la época, porque luego empiezan como a criar, entonces ya no tienen la huevara roja y tal, y es lo que te marca, digamos, el final de la campaña. Igual que el inicio, que este año, por ejemplo, empezamos un pelín tarde porque había que haber empezado primero, había que empezar o finales de diciembre, principios de enero, y ya empezamos en finales de enero, creo que fue finales de enero, sí, principios de febrero. Entonces, pues bueno, eso sí, ellos marcan el principio y
y el final de la campaña, el mismo oricio. En Asturias se consume mucho oricio, mucho erizo de mar. Para quien no conozca el consumo de esta especie, Pablo, ¿cuándo está rico el oricio? ¿Cuándo se puede comer bien? Pues lo que te estaba comentando, antes era entre noviembre y abril, y ahora pues a lo mejor por la temperatura del agua que llega a enfriar un poco más tarde, pues diciembre, marzo, marzo, finales de marzo, principios de abril, pues eso, por ahí más o menos. Sí. Oye, ¿y qué condicionantes tiene la pesca del oricio? ¿Con qué condicionantes os encontráis? ¿El tamaño, los cupos? No, los cupos los cogemos sin problema, tamaño hay buen tamaño, y luego pues unos días los coges un poco primero y otros días tardas un poco más por tema de la marea y por tema del mar, porque pues bueno, hoy por ejemplo la marea no bajaba ya tanto y había un pelisquín de mar, y entonces pues bueno, tardamos un poco más, que luego a la punta al bajamar pues ya dejó bien, y porque estaba el tiempo así agarrado un poco de nordeste, y cuando está así un poco de nordeste o de este, pues bajan las mareas más, pero es justo la última hora de marea cuando más se nota el bajamar, entonces pues eso, pero luego son condicionantes que luego la cantidad y los cupos pues más o menos igual todos los días. Ya. En Asturias, nuestro litoral, el oricio se cría especialmente bien. ¿Qué necesita el oricio para ser de calidad, Pablo? Pues necesita el clima que hay en Asturias, pues que necesita frío, necesita mar, necesita agua, porque el agua dulce siempre lleva buena para todo, lleva buena para el percebe, lleva buena para el oricio y lleva buena para todo, porque al bajamar, pues parte de esa agua dulce cuando llueve en los pozos también se mezcla con el agua salada y todo influye. Entonces, pues eso, necesita el clima de Asturias, sobre todo el que teníamos antes, y ahora pues va un poco más cambiante, pero bueno, todavía gracias a Dios lo seguimos conservando en la medida de lo posible. Ya, cuando te refieres al clima que teníamos antes, haces referencia al frío y a la cantidad de lluvia que había, ¿no? Que quizá ahora llueve menos. Sí. Ya. Al frío, la cantidad de lluvia, pues que sobre todo también es bueno que la mar, digamos, como decimos aquí, que trabaje, que se mueva la mar. Que agite más. Porque porque te los mete de cuando están ellos en profundidad, te los mete para lo que llamamos los ribazones, y entonces te los mueve para el pedreo. Bueno. Y porque cuando la mar... Digo, cuando la mar se agita también oxigena más, ¿no? Sí, ya te digo, y ellos aprovechan también para moverse, porque ellos están en su medio natural, entonces lo que a nosotros a lo mejor nos parece ves el mar malo, pues digamos que los animales que viven en ese medio lo aprovechan, como todo. Es curiosa la referencia que has hecho al agua dulce, fíjate, al agua de lluvia. Uno siempre piensa en la rompiente, ¿no? En la ola, en lo que estamos comentando, en la mar cuando se agita, ¿no? Que es pues la típica imagen que vemos cuando bajáis a recoger el percebe, por ejemplo, y pensamos que también eso es bueno para el oricio, pero bueno, aparte de que eso es bueno, hay otros condicionantes, como comentabas lo del agua de lluvia, en lo que yo nunca había reparado, fíjate, qué curioso. Sí, el agua de lluvia, sobre todo así para percebe, para oricio, para todo este tipo de recursos, es muy importante. Sí. Oye, ¿y cómo es la técnica empleada para la captura del oricio? Seguro que más relajada que la del percebe, ¿o no? Bueno, es más relajada, bueno, entre comillas, a mí es más entretenido. Sí. Y luego, bueno, es también trabajoso porque, bueno, llevas un traje de neopreno, se permite, puedes llevar gafas y tubo. Lo que no puedes llevar son plomos, o sea, digamos, no puedes estar a la altura más o menos de entre 1,5 metros y 2 metros y pico. Lo que no puedes es escalarte, o sea, cogerlos en profundidad. Y luego eso, con traje de neopreno, y luego se lleva un esguilero y un gancho.
Hay gente que los coge con el traje, pero sin meterse mucho. Bueno, eso ya depende, cada uno la técnica que emplea, ya es, digamos, más personal de cada uno. ¿Y cómo influyen las mareas? ¿La luna tiene algo que decir también en el comportamiento del oricio? Las mareas, todos los meses hay mareas vivas en luna y en lo que llamamos oscuro, que es la luna nueva. Entonces, cada más o menos 15 días hay mareas grandes. Las de luna llena y las de luna nueva. Entonces, en esas mareas, digamos que hay como 3, 4, 5 días, 3, 4, 5 días por marea de luna llena y otros 3, 4 días por mareas de luna nueva. Sí. Pues se intentan coger esas mareas porque son las más productivas y que baja mejor, digamos, para esta pesca, y las que puedes coger mejor los cupos y con la mejor calidad posible. Bueno, pues hasta el 31 de marzo, ya decimos, campaña del ericio de mar, del oricio, que está tan rico en Asturias y tanto consumimos. Las previsiones para lo que queda de temporada, por lo que nos has dicho, son buenas, ¿no? Por la cantidad y la calidad de este año del oricio, Pablo. Sí, la verdad que de momento apunta muy bien, porque llevamos ya, digamos, avanzado los días, que eran 13 en total, y creo recordar que llevamos unos 4, 5, 6, 7, 8, 9 creo. Nos quedan, me parece, creo que nos quedan 5 o 6, bueno, por ahí. No sé ahora mismo, que no llevo muy bien la cuenta, pero nos quedan 5 o 6 días y sí, la verdad que la campaña este año del oricio, aunque tendrían que haber sido algún día más, pues la verdad que nos ha salido, que ya me pongo en que nos va a salir muy bien, pero la verdad es que apunta maneras. Bueno, pues enhorabuena por la campaña que lleváis hasta el momento y mucha suerte por lo que resta de costera, digamos, del oricio este año. Así que nada, a disfrutarlo, y sobre todo que quienes son amantes de esta especie tan rica, que tanto se consume aquí en Asturias, pues puedan seguir disfrutándolo gracias a tu trabajo y al de tus compañeros. Pablo, un abrazo fuerte. Venga, muchas gracias. Un abrazo para vosotros también. A veces nos pasamos media vida cultivando el manejo de diferentes idiomas, lo cual está muy bien, y olvidamos saber interpretar el más universal de todos. Y no me refiero al invento del Esperanto, sino al lenguaje que habla el planeta que habitamos, el lenguaje de la meteorología. Así que una vez más, toca ponerse al día con Javier Suárez, el meteorólogo que hace de meteorólogo para Son de Mar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. El planeta Tierra, Javier, es un organismo vivo, y lo es por muchas causas. Una de las consecuencias de esto, que percibimos a diario, es la de los cambios de tiempo atmosférico, porque la atmósfera, digamos, que está en permanente movimiento. ¿Es lo que llamamos la circulación atmosférica? Sí, correcto. Más que un ser vivo, lo que es la atmósfera es un ente dinámico que se está en continuamente movimiento, y esto que llamamos la circulación general de la atmósfera se refiere a eso, a los tipos de circulaciones que hay en los vientos alrededor del planeta, que son circulaciones que tienen unos periodos más allá del tiempo local y más allá de las circunstancias locales, y también eso que se ven afectados también por los temas por los cambios de estaciones, y eso también se ve reflejado en esta circulación. Oye, ¿y a qué se debe la circulación atmosférica? ¿Cuál es el porqué de esta circulación? Bueno, pues para simplificarlo bastante, la circulación general se debe primero a que, bueno, siendo la Tierra un planeta esférico, es fácil entender que la radiación solar que incide perpendicularmente en la altura del ecuador,
a medida que nos alejamos hacia los polos, esa radiación, esa energía que llega del Sol, da de manera más oblicua en una cantidad grande de superficie, y entonces se produce un calentamiento menor. En el Ecuador sería el máximo calentamiento y a medida que nos acercamos a los polos, el calentamiento es menor. Como todos sabemos o deberíamos saber, los gases, la atmósfera es un gas, cuando se calientan su densidad disminuye, esto hace que se eleven. Y entonces podemos pensar pues una especie de circulación así muy primaria, que el aire en la atmósfera, en la altura del Ecuador, asciende y se va desplazando hacia los polos, donde te va enfriando. Y que se formaría pues es una especie de circulación del Ecuador hacia el polo. ¿Qué ocurre? Que si eso fuera así, los vientos que sentiríamos a lo largo del planeta serían siempre en dirección norte-sur, sur-norte, sin mucha más variación, sí. Pero somos conscientes de que esto no es así. Entonces, otro factor importante que influye en esto de la circulación general de la atmósfera, en el patrón de los vientos a nivel global, es que la Tierra, aparte de ser esférica, pues gira. Y al girar, pues esto induce un movimiento que, debido a la fuerza de Coriolis, induce una desviación del movimiento de los sólidos, de los cuerpos. Vamos. En el caso del hemisferio norte, se produce una desviación del movimiento hacia la derecha, una dirección de sur a norte se vería desplazado hacia la derecha, hacia el este, y en el hemisferio sur ocurre al contrario, una desviación hacia la izquierda, es un movimiento que vaya del polo sur hacia el Ecuador se vería desplazado hacia la izquierda. Pues, aparte de esto, del calentamiento diferencial de la rotación de la Tierra, pues luego también influye obviamente las masas continentales. Ya veremos avanzando en el tema que es distinto cómo se comportan los patrones de viento en el hemisferio norte, que tiene una superficie continental mucho mayor que en el hemisferio sur. Oye, y como consecuencia de este fenómeno de la circulación atmosférica, surgen, entre otros fenómenos, los vientos que nos ayudan a navegar a vela. ¿Cómo se originan? ¿Cuáles son, además, los que debemos considerar si nos hacemos a una navegación de altura desde España? Bueno, pues eso, entrando un poco más detalle en este primer esbozo que dimos de la circulación general, que hay un calentamiento en el Ecuador, el aire se eleva y circula hacia zonas más frías al polo. Bueno, esto realmente, esta circulación se ve como si fuera alterada o transformada, o sea, alterada como si fuera en tres circulaciones, en tres células que se llaman. Si empezamos describiéndolas desde el Ecuador hacia el polo, en el hemisferio norte luego sería trasladable el mismo razonamiento hacia el hemisferio sur. Pues del Ecuador al polo empezamos en latitud cero, se calienta el aire, sube hacia la parte alta de la troposfera, que sobre el Ecuador tiene unos 12 kilómetros, ese aire se desplaza hacia el norte porque se va enfriando hacia arriba. Entonces, antes de llegar se va enfriando mucho antes de alcanzar las latitudes polares. Entonces, alrededor de la latitud de 30 grados, ese aire se va enfriando, entonces vuelve a acercarse, baja hacia la superficie terrestre. Entonces ahí se produce una zona de subsidencia, un anticiclón en superficie, es lo que veríamos. Luego, según seguimos subiendo, ahí se formaría ya una primera célula, que se llama la célula de Hadley, para si alguien está interesado. Eso que es la que el aire subiría desde el Ecuador, circularía por encima de la troposfera y bajaría sobre la altura de los 30 grados norte y retornaría otra vez hacia el Ecuador. Ahí, de los 30 a los 60, ocurriría prácticamente lo mismo, el aire subiría en los 60, el aire a la altitud de los 60, el aire subiría hacia la troposfera, se desviaría una parte hacia el polo, otra parte hacia las latitudes tropicales, y ahí se formaría otra célula que sería el movimiento inverso a la primera célula de Hadley, y esta sería la célula de Ferrer, que se llama. Y por último, en la tercera célula, lo mismo, en el polo, el aire frío, como dijimos que el aire caliente es menos denso y asciende, pues el aire frío, por el mismo rozamiento, es más denso, baja hacia la superficie, pues del polo hacia los 60 grados, de los 90 a los 60, habría una corriente de aire también en superficie, que al llegar a los 60 subiría con la otra corriente y tenemos otra tercera célula que se llama la célula de Bergeron. Sobre esas tres células principales, esto es un modelo conceptual es para que tengamos una idea mental de cómo funcionaría a grandes rasgos los patrones del viento. Luego ya vimos, como ya dijimos al principio, que la rotación de la Tierra
estos movimientos hacen que se desvíen en el hemisferio norte y el hemisferio sur, pues hacia el este, hacia el oeste, respectivamente. Sí. Si queremos cruzar al Caribe, el Atlántico, por ejemplo, no lo podemos cruzar en línea recta, ¿no? Ahí los alisios imponen su ley, ¿no? Y bien está que así sea. Efectivamente. Que lo que comentaba de la primera célula de Hadley, la que es la que estaría comprendida entre el trópico, o sea, entre el Ecuador, perdón, los 0 grados y los 30 grados, sí. Ahí tenemos eso, aire que asciende, llega a la troposfera, se va enfriando y al llegar a los 30 grados ese aire llega a superficie y vuelve otra vez hacia el Ecuador. Este aire que va a superficie, en teoría, si no hubiera movimiento rotacional de la Tierra, la dirección sería del norte hacia el sur, un viento componente norte, pero al estar en movimiento ese aire y por la fuerza y por el efecto de la rotación terrestre se desvía por el efecto de Coriolis hacia la derecha. Entonces se generan, si mentalmente vamos a ver que esos vientos, en vez de ser dirección norte-sur, serían dirección noreste. Yo sería principalmente, así a grandes rasgos, lo que serían los vientos alisios. En el Atlántico son muy importantes, obviamente. Ya se llamaban antiguamente en la navegación, se llamaban los vientos de los trade winds, los vientos del comercio, porque son los que se utilizaban para cruzar el Atlántico. Y esos, pues ya digo, pues así a grandes rasgos, si se entra en mucho detalle, pues serían vientos que sobre la latitud de los 30, entre los 30 y los 0 grados, serían vientos de componente constante noreste que nos ayudarían a cruzar el Atlántico con vientos portantes. O sea, la dirección, la manera de cruzar el Atlántico, cualquier navegante así que se lo planteara o que lo viera o que lo cruzara, sabe que si salimos de la península no es coger el círculo máximo o la ortodrómica y cruzar directamente hacia América, sino que lo normal es bajar pues hacia altitudes más bajas, hacia Canarias o por ahí, y ahí aprovechar ya los alisios que están cruzando con dirección noreste hacia el otro continente. Ya. Una cosa es la ida, que si la cogemos con buen tiempo puede ser un viaje, digamos, agradable, y otra cosa es la vuelta. Correcto. La tenemos que hacer un poco más por el norte, claro. Efectivamente. Pues entonces ya vamos a pensar en la segunda célula de la que hablamos, los vientos que estarían comprendidos entre los 30 y los 60 grados. Aquí, como dijimos, a la altura, te digo que siempre que hablo de latitudes, siempre hay que poner un poquitín en perspectiva, porque estos no son tan exactas, pero lógico, sí. Lo que decimos eso en meteorología, que es un modelo conceptual, es para tener una idea de cómo sería el mecanismo que rige a estos movimientos, ¿no? Entonces, en la segunda célula, que va de los 30 a los 60 grados, tenemos aire que sabemos que en los 30 ya vimos que bajaba de la alta troposfera hacia la superficie. Al llegar a la altura al llegar a la superficie, parte de ese aire se desvía en dirección norte-sur hacia el Ecuador, y otra parte de ese aire va en dirección sur-norte hacia el polo. Ese aire, ese viento con componente sur, en principio, si no tuviéramos la rotación de la Tierra, lo que hace la rotación de la Tierra es que con el efecto de Coriolis los desvía hacia la derecha, hacia el este. Entonces serían vientos realmente del suroeste. Entonces, ya tenemos así a grosso modo, entre 30 y 60 grados de latitud tendríamos vientos del noreste. Entonces la manera de retornar de un viaje transatlántico del hemisferio norte sería pues eso, subiendo latitudes, acercándonos hasta los 60 grados y aprovechar esos vientos del suroeste que nos fueran acercando hacia el continente europeo. Oye, qué importante es tener en cuenta esto de la circulación atmosférica, que hasta las grandes regatas oceánicas planifican los recorridos en función a ella, ¿no? Navegando siempre hacia el este. Incluso los barcos se diseñan ya buscando el mayor rendimiento para vientos portantes. Sí, efectivamente. Esto que estamos hablando hasta ahora, que en el hemisferio norte, debido a las masas continentales, pues no es tan claro, o sea, esos patrones no se ven tan claramente. Sí. El alisio nunca está siempre bien formado, ni los western ni los vientos del oeste son siempre constantes. Tenemos una zona de borrascas, una zona entre medias, entre esas dos células que hablábamos al principio, que hay calmas y tal, y eso varía en función de la estación del año, estará más al norte, más al sur. En el hemisferio sur, lo que ocurre es que al haber menos masa continental, hay una porción de océano despejada, y ahí sí que se pueden mantener esos patrones de manera más clara. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Cabo de Buena Esperanza está un poco más abajo de la latitud de 30 grados sur, con lo cual, que sería pues, más bajo de la península incluso. Entonces, con lo cual, todos esos vientos alisios que en el hemisferio norte estarían un
un poco trastocados por la masa continental y sobre todo son todos los vientos del oeste que hablamos que se suceden entre los 30 y los 60. Sí. En el hemisferio sur, si nos fijamos, tenemos una cantidad de masa enorme, una cantidad de recorrido a través del planeta enorme sin que haya ningún obstáculo. Y entonces esos westerlies que se forman en los vientos del oeste, que se forman en el hemisferio sur, igual que en el hemisferio norte, se pueden establecerse de una manera más constante y permiten que la navegación dirección oeste-este sea mucho más cómoda, cómoda no, porque las latitudes cómodas no va a ser, pero que tengamos siempre esos vientos constantes, dirección oeste-este. Sí, sí. Circulación y células atmosféricas, vientos dominantes, masas continentales. Bueno, esos son algunos de los conceptos que hemos aclarado hoy con nuestro meteorólogo de cabecera, con Javier Suárez, a quien emplazamos al siguiente capítulo en el que hablemos de meteorología. Javier, así que anótatelo, que te volveremos a llamar. Perfecto, pues sí, seguimos con estos temas y vamos a adentrarnos un poco en conceptos, en modelos conceptuales sobre el funcionamiento de los vientos alrededor de la Tierra y para la navegación. Temas de meteorología siempre interesantes. Gracias y hasta la próxima. Nada, a ti, venga, un saludo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En 1765 salía del Real Astillero de Guarnizo en Cantabria, uno de los barcos más emblemáticos con los que contó al final de sus tiempos el poderío que España ejerció sobre los mares durante más de 2 siglos. Encontraría su final en la batalla de Trafalgar, soportando el asedio de 6 navíos ingleses hasta que fue arrasado. La calidad constructiva del buque y el arrojo y valentía de toda su tripulación le han hecho pasar a la historia y ser protagonista de la novedad editorial que hoy presentamos de Librería Robinson. ¿Qué tal, Juan Melgar? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí otra vez. Oye, antes de hablar de la novedad editorial que nos traes a la camareta de la Luna, ayer tuvisteis presentación, ¿no? La del libro Tara Tari, de nuestra, digamos, amiga y compañera de podcast. Sí, exacto. Tuvimos la presentación del libro de Capuchin, Trose, y la verdad es que salió estupenda. La verdad es que ella es una persona fantástica y muy digna de admiración. Y cuando cuenta pues con toda su navegación, ¿no? Y todas sus aventuras y desventuras también en el mar, la verdad es que no le deja a uno indiferente y la verdad es que el público, hubo gente que se conmovió bastante con su narración y con su explicación. La verdad, ha sido un descubrimiento, la verdad. Capuchin Troset, que es la protagonista en el podcast de hoy y que efectivamente la verdad es que cuenta las cosas con un sentimiento fuera de lo normal, ¿no? El vínculo que tiene con la mar esta chica es muy especial, desde luego. Sí, muy bien y muy buena apuesta por parte de la editorial Almayer de empezar con este libro y nada, esperemos que sigan ahí dándonos grandes alegrías literarias con nuevas publicaciones. Pues que así sea. Desvelemos el título que nos traes para hoy, desvelemos la incógnita. San Juan Nepomuceno, defensa de un proyecto de nación. Este es, como decimos, el título de hoy, Juan. Prologado además por un buen amigo de esta casa, por Guillermo Nicieza Forcelledo. ¿De qué va el libro? Porque parece que va más allá de la figura y la historia que envuelve al San Juan Nepomuceno. Pues mira, este libro, por ponerlo en contexto un poco, está impulsado, nosotros hemos colaborado con ellos, por una asociación, la Asociación para un proyecto un poco, que a lo mejor cualquier día, joder, Dios mío, qué líos. Una asociación para la reconstrucción del Nepomuceno, del San Juan Nepomuceno. Caray. Entonces, esta asociación está realizando esa labor, está buscando la financiación y el apoyo de las instituciones, sobre todo, y también de empresas para reconstruir este barco y situarlo allí donde se construyó, en Santander. Sí. Santander todavía está por ver un poco el concretar, porque es un tema que está empezando. Pero vamos, que tienen mucho empeño y mucho ánimo y a través de este libro quieren un poco pues dar a conocer lo que es
lo que fuese ¿no? ese navío, ese barco, y todo su contexto histórico, etcétera, y la verdad es que está muy bien. Ya. Bueno, el libro también, de alguna forma, representa un homenaje a la construcción naval, ¿no? Como oficio tradicional ya perdido. Sí, exacto. Tiene, por ejemplo, que es francamente interesante, el primer capítulo, que está escrito por un representante de la Real Cabaña de Carreteros. La Real Cabaña de Carreteros, que es, bueno, en Burgos estaban y sigue estando unos bosques importantísimos, que, bueno, en su momento casi toda la gestión forestal en España, que estaba bajo el mando de la Armada, y bueno, que están colaborando también, porque son los que en este proyecto proporcionarán la madera, tal y como se hacía en su día. Y explica muy bien, ¿no? Lo que ha significado, lo que significaba todos estos bosques y todo esto para toda la construcción naval del momento, y cómo se gestionaban, y cómo también desmonta un poco ese mito de que por la construcción naval se queda España sin bosques, cuando dice que no es nada más lejos de la realidad, sino que gracias a la construcción naval, al revés, lo que se promocionaba es que hubiera bosques y que hubiera madera para poder construir. Claro, es de lógica, sí. Este es un trabajo multidisciplinar que, como comentabas, viene a rescatar la memoria de este barco que en su momento, Juan, fue todo un derroche de tecnología, ¿eh? Pues sí, era la construcción naval más puntera que había en el mundo. Pues en esa época de rivalidad furibunda entre las tres grandes naciones marítimas del momento, que España, Inglaterra y Francia, también ese intercambio de conocimientos también que hubo. Por ejemplo, cuenta cómo se trajeron constructores. Jorge Juan trajo constructores de Inglaterra, luego más adelante viene Gautier y viene Autran, vienen también constructores de Francia, o sea que se van adoptando también no lo que hacían los demás, los competidores o aliados, según se diera el caso. Sí. Y cómo los van incorporando hasta lograr una construcción de un nivel altísimo. Y de hecho, incluso, vamos, todos los rivales del momento así lo reconocían. Y cuando a veces se daba la captura de algún navío y se incorporaba a las filas, por ejemplo, de la Royal Navy, ahí seguían teniendo unas carreras muy largas y muy fecundas, la verdad, al mando del enemigo, pero que demuestran que realmente son barcos que estaban muy bien hechos. Sí, desde luego. Y si esta asociación que publica el libro finalmente consigue el objetivo de reconstruir al San Juan Nepomuceno, pues será todo un acontecimiento, ¿no? Porque tendremos a la vista hasta qué punto la tecnología naval española en su momento era muy avanzada. Pues sí, lo que se busca además es que sea lo más fidedigno posible a lo que fue en su momento. O sea, todo en madera, no una reconstrucción, quizá como hay otros barcos que son reconstrucciones que incluso navegan, pues galeones, naos, etcétera, pero que están, bueno, también como tienen que navegar un poco, en cierto punto modernizadas. Esto se busca que sea una cosa mucho más auténtico, como quien dice, mucho más genuino, y bueno, es un reto impresionante, pero esperemos que lo consigan. Y desde luego nosotros les apoyamos en todo lo posible y esperamos poder pasearnos por la cubierta del Nepomuceno en algún momento dado no muy lejano. Sí, esperemos que sí, porque bajo el mando de don Cosme Damián Churruca, oficiales y marinería pues vendrían a hacer más grande la leyenda, ¿no?, en torno al San Juan Nepomuceno por su valentía y sacrificio en la batalla de Trafalgar. Digamos que murieron con honor defendiendo sus ideales hasta el último momento, y esto suena a viejuno, Juan, porque no alcanzamos a entenderlo, pero esas cosas pasaban. Esas cosas pasaban, efectivamente, en un mundo que quizá vemos cada vez más desprovisto de valores, y pues en aquellos momentos pues ese tipo de, ¿no?, esas cosas se vivían mucho más y se daba, bueno, se daba hasta la vida sin pestañear. O sea, era el deber y había que hacerlo, y es lo que
el honor obligaba, y entonces eran desde luego otros parámetros de conducta, ¿no? Que no a lo que estamos acostumbrados hoy en día, que es algo muy distinto. Pues así es. El libro de hoy, San Juan Nepomuceno, defensa de un proyecto de nación. Digamos que es la primera piedra que pone esta asociación, cuyo objetivo, digamos que es un proyecto de largo alcance, ¿no? El de llegar a reconstruir un barco tan emblemático como fue el San Juan Nepomuceno. A este libro hemos dedicado los minutos que dedicamos a las novedades editoriales en Asón de Mar. Una novedad editorial que podemos compartir con otras, las que tenéis en librería Robinson. ¿Qué podemos hacer para contactar con vosotros, Juan? Pues lo que más nos gusta es que nos vengan a ver, que vengan a ver los libros, o que vengan a presentaciones como la que hemos tenido, o como las que solemos tener habitualmente, y es la mejor manera de tomar contacto pues con el mar a través de las letras, de los libros, de todas las, de los muchísimos y maravillosos libros que tenemos. Y todo el que no pueda venir, pues se puede ver todo nuestro fondo a través de la página web nauticarobinson.com, o nos puede llamar por teléfono o escribir un email, como prefieran. Nos seguimos escuchando y te esperamos en el próximo podcast. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Asón de Mar, el podcast de Jorge Uría. Soplan en Asón de Mar los vientos que nos llevan rumbo a las Españas de ultramar y sus exploradores para conocer en esta ocasión la figura de don Gonzalo de Vigo, marino, traductor, descubridor y miembro de algunas de las expediciones más sonadas de la historia. Cuéntanos, Josu, cuéntanos. Hola a todos otra vez, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Sí, pues hoy voy a hablar de alguien que realmente no es ni un teniente general, ni un comandante, ni un explorador, sino de un grumete que se llamó Gonzalo Álvarez Martínez, conocido por Gonzalo de Vigo. Y este hombre, pues era gallego, de Vigo, como bien digo, y él se enroló y participó en la expedición de Magallanes y Elcano, en la Vuelta al Mundo, 1519, que salieron. Y bueno, pues en todo el periplo, pues ya lo sabréis, pero bueno, las cinco carabelas, San Antonio, Concepción, Santiago, Victoria y Trinidad, que eran las cinco, pues solo llegó la Victoria. Pasaron por grandes vicisitudes, como sabéis, y una de ellas incluso volvió hacia atrás, volvió en el Estrecho Magallanes, volvió a España. Las otras cuatro fueron pues teniendo sus vicisitudes hasta que al final, pues ya cuando habían llegado al Maluco, cuando tenían todo, pues quedaron la Victoria y la Trinidad. En la Victoria iba nuestro Elcano y en la Trinidad en la Trinidad estaba Gonzalo Gómez de Espinosa, ¿no?, como comandante. Allí pues tuvieron que tomar la decisión. La Trinidad en principio había tenido problemas, y decidieron pues que cumpliría realmente la orden del rey, que era la de volver por donde habían venido. Y como todos sabéis, Elcano, pues llevando una ruta más al sur para no toparse con los portugueses, pues llegó a dar la vuelta al mundo y pasar por la ruta portuguesa después, ¿no? ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, pues aquí nuestro Gonzalo de Vigo le tocó, era un grumete, y en la Trinidad, pues allí que tuvo que volver, pero en aquella época Urdaneta no estaba, el tornaviaje no estaba, las corrientes no se conocían, y pues esta nave, después de cargado de víveres, etcétera, pues con los vientos de la estación trató de llegar a lo que era la costa americana, pero debido a las tempestades, lo que estoy diciendo, las corrientes marinas, el enorme Pacífico, pues escorbuto, enfermedades, hambre, muertes, produjo lo que es una situación dantesca. La Trinidad volvió al final, pero Gonzalo, junto con otros dos portugueses que también estaban en la expedición, desertaron cuando la nao alcanzó la isla de los Ladrones, que son las Marianas, ¿no?, en 1522. ¿Qué pasó? Pues que este hombre
este hombre, con su fe, con sus ganas de vivir y con su espíritu de supervivencia, pues sobrevivió durante 4 años junto a los indígenas, aprendió sus costumbres, la geografía, varios idiomas, incluso eso, aprendió el malayo, y ahí estaba cuando, bueno, pues 4 años después, con la siguiente expedición, con Jofre de Loaiza, en la que iba de segundo elcano, en la que para volver al Maluco y recuperar, tratar de recuperar, a los portugueses en la isla de Tidore, pues bueno, en esa expedición se lo encontraron a un marinero en la isla de Guam que hablaba el español y que les entendía, y era Gonzalo de Vigo. Y claro, les vino pues de perlas, porque Gonzalo de Vigo sabía el idioma, conocía la zona, y bueno, pues Urdaneta escribió: hallamos un gallego que se llama Gonzalo de Vigo, que quedó en estas islas con 2 compañeros de la nao de Espinosa, y los otros 2 muriendo quedó el vivo, el cual vino luego a la nao y nos aprovechó mucho porque sabía la lengua de las islas. Bueno, pues la expedición de Loaiza fue una expedición que, bueno, perdieron prácticamente todos los barcos, salvo el que consiguió llegar con Urdaneta al Maluco. Allí combatieron contra los portugueses por la riqueza que había allí, entre 2 islas que tenían, unos y otros. Incluso llegó un barco con el comandante Saavedra fletado por Hernán Cortés, pero bueno, al final, pues después de varios años y no conseguir más ayuda que ellos esperaban, al final, bueno, tuvieron que volver con los propios portugueses. Urdaneta volvió a embarcar con los portugueses, y bueno, pues nuestro Gonzalo, pues le habían prometido el seguro real, que es perdón ante el crimen cometido, y en calidad de intérprete estuvo desarrollando un papel en el conflicto, pues por la posesión de esas islas, muy grande, que aquello fue una guerra que se llamaba, en algún libro que lo he leído, la guerra en el fin del mundo, ¿no? Y su dominio en lengua local, con eso los castellanos consiguieron forjar una alianza con los indígenas que se mantuvo hasta que, bueno, a España ya le interesó bastante menos aquello, porque prefería vender la plata a los chinos, ¿no? Y un poco este hombre no se sabe si llegó o si no llegó a la península con los supervivientes, entre ellos estaba Urdaneta, en 1536, vean los años que pasaron, pero bueno, se le recuerda, y en Vigo hay una escultura que lo recuerda a él, a Gonzalo de Vigo. Hay un libro que es el viajero accidental, que bueno, habla de este tipo de personajes en la época de los descubrimientos, que bueno, pues lo recomiendo. Y otro, pues bueno, por ejemplo, bueno, en fin, ese libro sería muy interesante. Pero bueno, esta es la historia de este hombre, que no era ni un explorador, ni un cosmógrafo, ni nada de eso, pero sin embargo aportó lo necesario para que sus compatriotas, 4 años después y sin esperar por ellos, consiguieran pues resistir, conocer y cartografiar aquellas zonas y comunicarse con los indígenas. Un poco esta es la historia de Gonzalo de Vigo. Pues así es, no pasó a la historia como una figura de relumbrón, pero sin él y otros muchos, algunas de las más épicas hazañas marítimas no se hubiesen podido llevar a cabo. Hemos hablado de don Gonzalo de Vigo, a quien hemos recordado en las Españas de ultramar y sus exploradores, gracias a Josu Jiménez, a quien esperamos en el próximo podcast. Hasta entonces, Josu, un abrazo fuerte. Pues aquí estaremos hasta que vuelva la flota. Cuídate mucho. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Queda menos para la primavera y cuando nos demos cuenta ya estaremos con un pie en el verano, momento del año en el que empiezan a proliferar las embarcaciones por nuestro litoral y las playas y las calas de nuestra costa comienzan a demandarse para pasar el día o los días fondeados. Y como para fondear no es imprescindible estar en verano, pues hoy hablamos de esta maniobra de la que podemos hacer uso en cualquier época del año si tenemos en cuenta una serie de precauciones que conoceremos a continuación con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, qué fácil sería, largar el ancla y echarse a dormir o a disfrutar de una jornada de sol, pero me parece que no van por ahí los tiros. ¿Qué supone el fondeo? Bueno, el fondeo es una maniobra complicada, es una maniobra delicada y hay que prestarle mucha atención. Y siempre pensamos que, por ejemplo, el equipo de fondeo, el ancla en concreto, es un elemento que llevamos ahí en la proa y que no vamos a utilizar muchas veces o que no está. El fondeo y la línea de fondeo y el equipo de fondeo del barco
está considerado como un equipo de seguridad y está normalizado tanto el ancla, el peso del que tiene que tener el ancla, la cadena que tenemos que tener como mínimo en caso de que tengamos línea de fondeo mixta con ancla, cadena y cabo, y que tenemos que tener un ramal como mínimo de una eslora de cadena igual a la eslora del barco, sí. Y después podemos tener cabo. Es decir, que está normalizado, no podemos llevar cualquier tipo de fondeo para cubrir una mera inspección. El equipo de fondeo es su equipo de seguridad y hay que prestarle mucha atención, porque es fundamental. Es decir, no solo para cuando vayamos a fondear una cala, a pasarnos el día, a pegarnos un baño o a pescar, sino que es que tenemos un día un problema y tenemos que nada más que tengamos que ese problema tendríamos que fondear para que ese barco pues oye, mantenga la posición con seguridad mientras resolvemos los problemas que sean. Sin ir más lejos, este verano en Formentera, cuando entró toda esta gota fría o esa dana que entró ahí, pues sus barcos, vimos todos los vídeos y las fotos de los barcos varados en las piedras o en las playas, y eso bueno pues fue porque algo pudo haber fallado. O muchas veces pues bueno pues hay que tomar la decisión incluso de no fondear, es decir, mira, no podemos fondear porque las condiciones del lugar y las condiciones meteorológicas no van a ser recomendables para el fondeo. Entonces hay que prestarle mucha atención al fondeo, no solamente lo que nos dicen los manuales y los libros de las titulaciones deportivas, de hay que fondear 3 o 4 veces la profundidad con buen tiempo, o 5 o 6 veces la profundidad con mal tiempo. Es decir, el fondeo hay que llevar un fondeo de garantías, que nos ofrezca seguridad en el caso de mal tiempo, poder fondear y aguantar el barco en posición. Y a veces pues si hay que levantar el fondeo y salir para la mar y estar pues, ahí capeando el temporal un poco por la mar y el viento, pues deberemos de hacerlo si eso es lo que es seguro para el barco, ¿no? Ya. Equipo de fondeo, por tanto, como sinónimo de equipo de seguridad, pero Roberto, encontrar el lugar idóneo y el tenedero adecuado también es importante. Digamos que ese es el primer paso. Sí, por supuesto. Hay que buscar un sitio que esté lo más protegido posible y que tenga un fondo bueno, que sea de arena, preferentemente arena, fango compacto. Pueden ser tenederos que nos puedan ofrecer garantías para que ese ancla pueda agarrar y pueda aguantar, que no podemos fondear en mar abierta. Pues, cuando tienes un poco de mal tiempo, pues el barco pues, bueno, le costaría más trabajo mantenerse fondeado. Oye, ¿y qué ocurre con las mareas? Sobre todo con esos fondeaderos que quedan muy expuestos a las corrientes. ¿Cómo hacer? Porque a veces tenemos que echar mano de más de un ancla. ¿Qué maniobras hacemos? Sí, no todas las maniobras de fondeo son las mismas. Normalmente siempre estamos pensando en fondear con un ancla por la proa o lo que se denomina fondear a la gira, que es un ancla por la proa, y el barco, bueno, pues puede girar, puede bornear con respecto a ese punto de sujeción. Es el fondeo normal, pero existen varios tipos de fondeos, ¿no? Sí. Cuando fondeamos en zonas que tengamos una ría y que estemos expuestos fundamentalmente a las mareas, no tiene por qué ser una ría, es decir, en zonas en que haya corrientes de marea importantes, pues bueno, va a cambiar la dirección de esa corriente, va a cambiar en función de la marea 180 grados. Entonces el barco no podemos fondear con un ancla por la proa solo porque a veces, bueno, el área de borneo que vamos a generar pues es muy amplio y al cambiar y rolar, o cambiar la dirección de la corriente 180 grados, podemos tener algún tipo de problemática, ¿no? Sí. Ahí normalmente se suele fondear a la entrante y a la vaciante. Es un tipo de fondeo clásico que podemos ver en todos los manuales y consistiría en fondear con 2 anclas. Una va a ser por la proa y otra justamente va a ser por la popa. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se puede hacer esa maniobra técnicamente? Lo que debemos de hacer sería, pues bueno, vamos a fondear buscando una posición donde vamos a querer dejar el barco en posición, y lo que hacemos es, pues bueno, pasarnos proa a la corriente de esa posición, pues pasamos la longitud de cadena que vamos a tener que largar. En función del fondo, pues largaremos la cantidad de cadena que sea. Imaginaos que vamos a fondear con, no sé, con 40 metros de cadena porque tenemos una profundidad aproximadamente, no sé, de 10 metros, sí, por poner un ejemplo. Pues deberíamos de pasarnos de nuestra posición, deberíamos de pasarnos los 40 metros de donde queremos dejar el barco fondeado. Una vez que llegamos a esa posición proa a la corriente, y es muy fácil fondear en esos casos porque siempre debemos fondear a la corriente o al viento, cual sea el predominante, en este caso la corriente siempre va a predominar, sí, damos fondo a un ancla que tengamos en la proa. Bueno, pues a continuación, una vez que damos fondo, vamos filando cadena. ¿Y cuánto tendríamos que largar si fondeáramos en la gira? Pues 40 metros de cadena y ya estaríamos en posición. Pues no vamos a fondear esos 40 metros de cadena, sino que vamos a filar otros 40 metros más de cadena.
¿vale? Filamos más cadena, pasándonos de la posición donde queremos quedar fondeado. Es fácil, porque la propia corriente nos va a ir facilitando que podamos ir filando cadena. Y una vez que lleguemos a esos 80 metros de cadena, fondeamos el segundo ancla, ¿vale? Y una vez que tenemos ya fondeado el segundo ancla por la proa, lo único que tenemos que hacer es virar del primer ancla. Viramos otros 40 metros, con lo cual vamos a tener un ancla por la proa a 40 metros y vamos a tener otro ancla que nos llama hacia popa, otros 40 metros. Y eso se llama fondear a la entrante y a la vaciante. Cuando cambia la corriente, cuando cambia la marea, pues lo que nos va a hacer el área de borneo, que vamos a estar limitados nosotros, va a ser simplemente el área de borneo de nuestra eslora. Es decir, tenemos una limitación en cuanto al borneo que hace ese barco. Eso se denomina fondear a la entrante y a la vaciante. Hay barcos en los cuales tienen otro ancla en la proa. Podemos tener aunque sea un ancla auxiliar en la popa. Pues en lugar de tener que fondear los anclas por la proa, pues bueno, fondeamos un ancla por la proa, nos dejamos caer el doble de la longitud de cadena que queremos fondear y fondeamos el ancla de popa y luego viramos el de proa y vamos filando el de popa hasta quedar en posición. En ese caso, si pues estamos fondeando un ancla por la proa y otro por la popa, pues lo que conseguimos es que el área de borneo sea cero, porque el barco no se va a mover aún cambiando la dirección de la corriente. Claro. Es lo que se denomina fondear a la entrante y a la vaciante, que nos ofrece, bueno, también nos ofrece mayores garantías y que lo podemos hacer también en cualquier condición, es decir, no hace falta que tengamos cambios de corriente de 180 grados, pues hacerlo en condiciones normales. 2 anclas pues te van a dar mayor poder de agarre. O bueno, también otra técnica de fondeo sería fondear con 2 anclas por la proa, ¿vale? Lo que se llama a veces, lo vemos por ahí a barbas de gato, con 2 anclas abiertos entre 90 y 120 grados, pues nos va a dar mayor poder de agarre y nos limita también lo que se denomina el área de borneo al tener 2 anclas por la proa. Y a veces también fondeaderos o calas o lugares así un poco de alguna zona próximas a tierra, pues podemos fondear y dando un ancla por la proa más que un cabo por popa. Podríamos determinarlo que sería un tipo de fondeo de punta o atraque a la Mediterránea, igual que podemos hacerlo en un puerto, pero en este caso sería en un fondeadero dando un cabo a tierra, con un auxiliar, con un anexo. Una vez que hemos fondeado, pues largando la cadena necesaria, damos un cabo a popa. Hay que tener mucho cuidado con esa técnica porque hay zonas en las cuales no te dejan dar cabos a tierra. Ya. Por ejemplo, Baleares no deja dar cabos a tierra, porque es un peligro para la navegación. Este verano seguro que visteis a todos algún vídeo por ahí de una motora, una lancha, un barco de motor grande que pasa cerca de tierra y sin darse cuenta que hay un barco que tiene un cabo dado a tierra y bueno, pues le genera un abordaje contra ese barco porque el propio cabo que está dado a tierra le arrastra contra la popa del barco fondeado. Hay lugares en los cuales eso está prohibido. Hay que ver un poco la normativa del lugar y bueno, pues en caso de que entre mal tiempo dando cabos a tierra significa que estamos próximos a la costa y si entra mal tiempo y tenemos cualquier problema en el fondeo, si estamos muy cerca de tierra, pues podemos tener un compromiso y podemos tener un problema. No sería recomendable, sería para zonas muy buen tiempo, condiciones poco tiempo, pocas horas y que sea una maniobra que podemos recurrir a ella sabiendo un poco lo que estamos haciendo y siempre consultando las previsiones meteorológicas de la zona y el lugar que esté lo más resguardado posible, siempre a sotavento, en el caso de que pueda entrar mal tiempo, al socaire de la propia costa. Bueno, pues las normas generales de fondeo, que sí, son muy generales, pero a veces pues dan problemas. Sí. Bueno, ya me has contestado a todas las preguntas que tenía e incluso has mencionado eso de que a veces si la cosa se pone muy fea, pues cosa que deberíamos tener prevista con antelación, por otra parte, pues no hay que perder el tiempo, ¿verdad, Roberto? Levantar el fondeo y salir a mar abierta, siempre es la mejor opción. Sí, muchas veces puede ser una opción recomendable, sí. ¿No? Y como una vez, hablando de fondeo, siempre me viene una anécdota del tema de fondeo, que unas pruebas profesionales, preguntaban un examen para una titulación profesional, un tribunal, qué pasaba cuando subía la intensidad del viento, ¿Qué iba haciendo con eso? Hay 10 nudos de viento. ¿Qué harías en el caso de estar fondeado? Bueno, pues largaríamos 5 metros más de cadena. Si sube el viento a 20 nudos, bueno, pues largo otros 5 metros más de cadena. Y si sube el viento a 40 nudos, pues largo 20 metros más de cadena.
y dice el que estaba en el tribunal, pero bueno, ¿y usted dónde saca tantos metros de cadena? Y dice el alumno, pues bueno, del mismo sitio que saca usted el viento. Del mismo sitio que saca usted el viento saco yo los metros de cadena. Y así es una anécdota que, bueno, es una anécdota real de un caso de un tribunal de títulos profesionales. Sí, un tipo inteligente, con agilidad mental, desde luego, para contestar al profesor. Rapidez. Bueno, la correcta maniobra de fondeo, ya decimos, es una forma de ganar seguridad, tanto para el barco como para nuestra tripulación. Así que poca broma. Con esta maniobra intentemos hacerla lo mejor posible y tenerla dominada. Para eso, para no correr riesgos de los que podamos luego arrepentirnos. De ello hemos hablado con Roberto Bucetas estos minutos y aquí te emplazamos, Roberto, al próximo capítulo. Así que te esperamos. Vale, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta siempre. Adiós. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días con más contenido náutico gracias a los amigos y colaboradores que hacen posible este podcast. Si te gusta compartirlo en tus redes o a través de cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlo, puedes hacerlo. A nosotros nos harías inmensamente felices. Seguimos creciendo y puedes seguirnos a través de Facebook, Instagram o nuestra web www.podcastasondemar.com. Y ya sabes que si vendes productos o servicios relacionados con la mar, te ofrecemos la mejor forma de llegar a tus potenciales clientes. Anúnciate con nosotros. Volvemos en 2 semanas. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.